Muchas personas, por no decir la gran mayoría, viven inmersas en esa experiencia diaria, en esas situaciones, en ese día a día, en esa rutina, y al final es esa monotonía, ¿no?, la que causa declive, la que causa fracaso, la que causa ese pensamiento de creencia limitante, ¿no? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a otro vídeo de YouTube. En el vídeo de hoy te quiero hablar sobre la manifestación y la importancia de esta, ¿no? Estaba leyendo en el Código de la Manifestación, que es un libro que recomiendo muchísimo, de Raymond Sansó. Es un libro que descubrí hace poco, pero que, como te digo, que recomiendo muchísimo porque habla de esos códigos, ¿no?, de la manifestación, de cómo puedes manifestar esa vida que quieres, de ese resultado, porque al final lo vemos muy lejos, ¿no?, incluso imposible en muchas ocasiones. Y seguramente tú, que estés viendo este vídeo, te has pensado en, hostia, qué imposible es generar cientos de euros o miles de euros de manera online, de manera digital, de la manera que sea, pero sobre todo por tu propia mano, ¿no? Y al final son creencias limitantes que con el paso del tiempo se han ido desarrollando, con el paso de diferentes situaciones, diferentes palabras o frases que te han dicho a lo largo de tu vida, ¿vale? Tanto tus padres como familiares, como todo tipo de personas, ¿no? Ese entorno con el que te has rodeado, incluso la televisión, ¿no? Porque no siempre viene de manera directa de una gente cercana, una persona cercana, sino incluso en la tele lo hemos visto, ¿no? Es que el mundo está fatal, es que la economía de España, es que tal, ¿no? Entonces al final todo eso instala unas creencias y unas limitaciones mentales en tu mente. Y al final eso causa a largo plazo la creencia en ti mismo de no ser capaz de cambiar tu vida. Y al final se centra este libro. Quiero hablar sobre el poder de la imaginación en este vídeo y cómo te ayuda a manifestar esa vida que quieres. Sobre todo, cómo puedes empezar a tomar las acciones correctas, cómo puedes cambiar ese patrón de creencias y por lo tanto ese patrón de acciones, ¿vale? Porque al final tu patrón de creencias determina ese patrón de acciones que has ido tomando con el paso del tiempo y que han formado la vida que tienes hoy. Todo aquello que percibes, todo aquello que ves, tu rutina diaria, todo lo que haces en tu día a día se crea a partir de esos pensamientos pasados, ¿vale? Entonces, lo que te quiero hablar en este libro, he subrayado aquí algunos puntos, ¿vale?, que te voy a leer. Y el primero es, ¿qué es la imaginación, no? La imaginación es la visión interior de realidades no visibles en la forma. ¿Esto qué quiere decir? Que es la visión interna que tú tienes de esas realidades que para ti incluso pueden llegar a ser realidad y que no ves en esa forma externa, ¿no? No ves en el mundo exterior, no ves en tu día a día, ¿no? Es decir, tú tienes unas realidades que te gustaría experimentar, porque al final luego hablaremos de la experiencia, ¿no?, que es eso que experimentamos en nuestro día a día, y a ti te gustaría experimentar unas situaciones, ¿no?, que para ti en este momento no son visibles y por lo tanto crees que no son reales. Pero la realidad es que primero tiene que haber una imaginación para que luego sea verdad, ¿no?, para que luego se cree en el mundo físico. Es lo típico de ver para creer o creer para ver, ¿vale? Entonces, primero tienes que creer para ver. Imagínate el fundador de Amazon cuando creó Amazon, ¿vale? Imagínate, ¿él se pensaría que a día de hoy sería la empresa que es? Seguramente no. Entonces, primero tienes que imaginarlo y creer en ello para luego materializarlo en esa realidad que quieres, ¿vale? Al final es lo que te digo. Tu realidad seguramente supere tus expectativas. Esa imaginación que tienes, seguramente que Amazon, en este caso Jeff Bezos, no pensaría en que fuese a tener el éxito que tiene a día de hoy, ni que llegaría al punto en el que está hoy. Pero al final, muchas veces las realidades comienzan con una imaginación, en la gran mayoría de ocasiones, y al final y al final se convierten en algo mucho más grande de lo que pensabas que iba a ser, ¿no? Entonces, esto es un punto que quiero que te quedes con él, y es que al final tienes que creer para ver primero, ¿vale? Luego, lo imaginado existe de una forma diferente a la experiencia. Al final, la experiencia es aquello que vives tú en el día a día y la imaginación es algo totalmente diferente. Tú te puedes imaginar y te puedes sentir bien imaginando. Te puedes sentir pleno, en paz, imaginando que, en este caso, imagínate, te pongo un ejemplo, estarías independizado, tendrías un coche, tendrías esa libertad económica de gastarte lo que quieras y no tener que mirar el precio de las cosas. Imagínate todo esto. Te puedes llegar a sentir en paz si tú te imaginas siendo capaz de lograr eso, ¿vale? Entonces, es una cosa totalmente contraria y diferente a la experiencia, ¿no? Que es aquello que vives en el día a día y muchas personas, por no decir la gran mayoría, viven inmersas en esa experiencia diaria, en esas situaciones, en ese día a día, en esa rutina, y al final es esa monotonía, ¿no?, la que causa declive, la que causa fracaso, la que causa ese pensamiento de creencia limitante, ¿no? Porque al final estás tan inmerso en esa rutina diaria, en esos hábitos, en esos malos hábitos sobre todo,
y que al final no te paras a pensar en ningún momento en cómo puedo cambiar mi vida. Entonces, el punto es este, ¿no? ¿Cómo puedes cambiar tu vida? A través de la imaginación. A través de imaginarte en esa situación de cómo cambiarías. Porque la imaginación, que ahora leeremos en otro punto, te va a ayudar a dar esas acciones, a dar con esas acciones correctas para cambiar tu realidad. Porque si tú no te imaginas el hecho de ser capaz de lograr algo, es imposible que empieces a tomar acciones para lograrlo. ¿Por qué? Porque no te vas a sentir capaz y por lo tanto te vas a sentir incapaz de tomar acción. Entonces, primero tienes que ser para querer. No puede ser que de repente, es lo típico que dices, no, cuando yo tenga 10.000 euros ya creeré. No, primero tienes que creer en ello para que se materialice eso, ¿ok? Entonces, esto es un punto bastante importante y es que la experiencia es totalmente diferente a la imaginación, porque la experiencia es algo que te mantiene atado y la imaginación es infinita, ¿vale? Cualquier cosa que percibimos en el mundo de las cosas antes ha sido imaginada. Es lo que te comentaba antes con el ejemplo de Amazon, ¿no? Este tío seguramente antes imaginaba con la empresa que podía llegar a ser, ¿no? Por eso fundó Amazon. Pero al final seguramente que no se imaginaba al punto en el que llegaría hoy. Entonces, imagínate tú, de aquí a 2, 3, 4 o 5 años, la vida que quieres tener. Entonces, determina cómo tienes que actuar para conseguir esa vida. Entonces, la imaginación te va a ayudar a tomar acciones mucho más claras, mucho más concisas, mucho más directas para conseguir ese resultado. Si no, no lo vas a conseguir. Entonces, apóyate de esa imaginación para conseguir esa vida. Luego, la imaginación es la puerta a la realidad, pues nos conecta con el estado deseado, ¿no? Es lo que te digo, al final todo es un estado mental. ¿Cómo te sientes tú inmerso en esa rutina? ¿Mal? ¿Abrumado? ¿Agobiado por no poder pagar facturas? Entonces, ayúdate de la imaginación para sentirte bien, para sentirte realizado, para sentirte capaz, para sentirte libre, para sentirte en paz. De que de aquí a 2, 3, 4 o 5 años vas a cambiar tu vida y que no vas a tener los problemas que tienes a día de hoy, porque al final los problemas siempre pasan, ¿me entiendes? Entonces tú le das la importancia a ese problema o a esa situación. Tú eres el que realmente lo tacha como malo o como bueno. Entonces es tu propia percepción y esto se debe a la creencia limitante que tienes sobre ti. Entonces, la imaginación es la puerta a la realidad. Es la puerta a la realidad, pues es lo que te digo, es tu realidad. Entonces tú puedes crear la realidad que quieras crear, pero al final tienes que dar con esa clave, ¿no? Con esa imaginación, sentirte capaz de crear y cambiar esa realidad. Luego, la imaginación diseña las acciones oportunas para convertirse en manifestación. Como he dicho antes, al final la imaginación te abre las puertas a tomar esas acciones correctas y por lo tanto manifestar esa vida que quieres. Pero si no, va a ser imposible, porque no te vas a sentir capaz de cambiar esas acciones. Si tú sientes que tu entorno es necesario para tú sentirte feliz, es decir, tus amigos, tus familiares y demás, es imposible que seas feliz sin ellos, ¿ok? Y seguramente que no tomes la acción de dejarlos de lado porque te sientes bien así. Entonces, es lo que te digo, si tú tienes un apego a algo, ya sea una persona, algo material, no te vas a sentir bien sin ello. Y entonces, por lo tanto, no vas a tomar la acción de separarte de él. Así que tienes que cambiar absolutamente todo. Tienes que cambiar esa creencia del apego, esa creencia limitante que tienes hacia algo, esa creencia que tienes de no grabarte a cámara. Todas las creencias limitantes que tienes que dejarlas atrás. Tienes que cambiar tu yo antiguo por un yo nuevo, un yo que quiere avanzar, un yo que quiere cambiar su vida. Y para ello tienes que matar al antiguo. Entonces, un truco para ayudarte a matar ese yo antiguo, a verte capaz, es la imaginación. La imaginación al final te va a dar una hoja de ruta. Una hoja de ruta de qué acciones debes de tomar. Así que empieza a imaginar cuál es la vida que quieres, qué acciones debes tomar y empieza a trabajar en eso, ¿vale? Otro punto que tengo aquí es: la imaginación es el puente por el que una creencia subjetiva circula hacia una experiencia objetiva. Una creencia subjetiva, al final es lo que te digo, ¿no? Es tu creencia propia, ¿vale? De querer, no sé, imagínate, un coche de lujo. No tener que ver el precio cuando vas a comprar comida, por ejemplo, ¿no? Eso es una creencia subjetiva que tú tienes de que esa sería tu vida ideal, ¿no? Y luego, este es el puente, imaginarte eso. La imaginación es el puente entre eso, esa creencia subjetiva que tú tienes, a materializar esa experiencia como objetiva, ¿vale? En el mundo material. Y al final es lo que te digo, la imaginación es el puente. Es el puente entre esa creencia subjetiva y esa experiencia objetiva. Entonces, eso es lo que tienes que hacer, centrarte en esa imaginación y empezar a tomar acciones para cambiar esa realidad, ¿vale? Entonces, una frase que a mí esto ya me ha marcado muchísimo aquí del libro y la verdad es que es para reflexionar bastante, es:
No es lo que quieres lo que atraes. Atraes lo que crees. Y más aún, lo que eres. Por tanto, céntrate en quién eres. Céntrate en qué pensamientos tienes. En todo lo que debes de cambiar de ti para cambiar tu realidad. Porque tu realidad no cambiará si tú no cambias. Si tú sigues con los mismos pensamientos, como te he dicho, de creencias limitantes, el apego a una persona, el apego a algo material, cuando se te vaya eso, vas a sentir un vacío. Y por lo tanto, vas a depender de lo externo, de tener eso o de no tenerlo, ¿no? De cobrar o no cobrar, de tener dinero o no tenerlo, de tener a esa persona o no tenerla. Si tú dependes de algo externo, vas a ir fluctuando y por lo tanto no vas a ser consistente en el tiempo, porque cuando se te vaya eso, no te vas a sentir capaz de tomar las acciones que sabes que debes tomar. Como por ejemplo grabar un vídeo, te vas a sentir mal, te vas a sentir cabizbajo, te vas a sentir cansado y todo se debe a que dependes de lo externo. Si tú te empiezas a validar por tus propias acciones, empiezas a centrarte en ti, que eres lo más importante, y empiezas a ser consistente en el tiempo, y empiezas a dejar todo el apego y todas esas creencias limitantes que tienes, empezarás a crecer. Pero eso es lo único que tienes que hacer. ¿Qué pasa? Que al final es algo duro, es algo no que daña al ego. El ego al final es esa parte de nosotros que dice, tío, no cambies porque donde estás bien. Al final es lo que conoces, ¿no? Aunque no te guste lo que conoces, prefieres quedarte donde conoces o lo que conoces en vez de cambiarlo, ¿no? Entonces al final es ese apego que tienes a lo que ya conoces y tienes que dejar todo ese apego atrás. Así que empieza a cambiar tu pensamiento, empieza a cambiar tú como persona y cambiará todo fuera. Como te he dicho, tus creencias subjetivas cambiarán esa experiencia objetiva. Así que empieza a centrarte en la imaginación. Imagínate cómo te ves de aquí a 2, 3 o 5 años. ¿Cómo es la vida que quieres? Plantéate unos objetivos y unas acciones concretas. Y entonces toma acción para lograrlo. Eso es lo único que tienes que hacer. Así que nada, espero que te haya ayudado con este vídeo, que te haya gustado. Si es así, déjame un tremendo like, deja un comentario y te recomiendo también que te pases por mi Instagram, donde subo hábitos diarios, mi día a día, donde documento mi día a día para que tú veas cómo hago mi día a día, mis rutinas, y que pienso que te pueda ayudar con muchísimo contenido de valor. Así que nada, espero que te haya gustado y nos vemos. Chao, chao.